¿Cómo están? Y buen inicio de día martes 14 de enero con las mejores recomendaciones. Para ello quiero recomendarte que vayas a Glamour Spa, que está ubicado en Chile 303 y Luque, para que puedas ver los mejores tratamientos faciales y corporales. El día de hoy vamos a tener mucha información, pero vamos a empezar con una nota de Luisa Vélez de Cook and Bites, que tiene una receta sobre todo familiar para que la puedas hacer con tu hijo, con tu sobrino, con quien tú quieras. Así que en este momento vamos a ver la receta que nos tiene el día de hoy Luisa Vélez de Cook and Bites. Hola, les saluda Luisa Vélez de Cook and Bites y esta semana, como siempre, les traemos una receta súper rica que cuando yo puedo la hago con muchísimo gusto porque es una de mis recetas favoritas para mis desayunos. Y no les digo nada más y nada menos que los pancakes, o conocidos también como panqueques. Esta receta solo necesita pocos ingredientes, son ingredientes súper económicos y sobre todo facilísimo de hacer. Esta receta va a tardar un poquito más que los pancakes tradicionales, pero yo les aseguro que van a quedar súper esponjositos. Entonces, sin nada más que decir, vamos con los ingredientes. Para esta receta necesitamos 2 huevos grandes, 35 gramos de azúcar blanca, 30 gramos de harina de trigo, 1/4 de cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal y media cucharadita de esencia de vainilla. La preparación es súper sencilla como les había comentado. Para empezar, vamos a dividir los huevos, es decir, vamos a separarlos en yemas y en claras. Las claras las vamos a poner en un bol un poco más grande que donde van a ir las yemas. Entonces, con cuidado, separamos las claras. Los huevos deben ser frescos para que las claras levanten. Aparte que si no se les rompe la yema. Entonces la yema la colocamos en el recipiente más pequeño. Y hacemos lo mismo con el otro huevo. Entonces, una vez que ya tenemos, lo primero que vamos a hacer es con una varilla de mano a mezclar un poquito las yemas. Le vamos a colocar la mitad del azúcar. Mezclamos. Vamos a poner la pizca de sal, el polvo de hornear, la esencia de vainilla. Como siempre les digo, mientras más espesa, mucho mejor, más sabor, más aroma. Mezclamos nuevamente. Por último, le echamos la harina. Cuando ya tenemos lista esta mezcla, la reservamos y con una batidora vamos a espumar primero las claras.
no la vamos a montar. Primero espumemos. Cuando ya estén así de espumosas, le colocamos el restante del azúcar en forma de lluvia. Y las batimos hasta montarlas ahora sí. Ya, ahora sí, cuando ya las tengamos montadas, es decir, cuando ya no se nos caiga del bowl, ya están listas. Esto se llama montar las claras o llevarlas a punto de nieve. Entonces vamos al siguiente paso. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es poner un poco de nuestras claras en la primera mezcla que hicimos y vamos a hacer movimientos envolventes, es decir, como si estuviéramos haciendo círculos, sin varilla. Esto debe ser con una espátula y suavemente. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Incorporar aire primeramente. Segundo, al hacer un movimiento suave, vamos a hacer que nuestra mezcla no se caiga, no se hunda, no se ponga pesada y se pierda todo lo que hemos logrado con nuestras claras. Este es el paso más importante de todo, el mezclar la masa de las yemas con las claras. Separamos así un poco acá primero porque queremos preparar primero nuestra masa para que pueda incorporarse en la clara. Esa es la explicación, porque si no pudiéramos directamente tirarla, pero como está un poco pesada, va a caer de golpe en nuestra espuma, por así decirlo, y va a hacer que todo nuestro trabajo se vaya al piso. Entonces tenemos que prepararla, adecuar la primera mezcla para que vaya a las claras. Entonces ya haciendo esto, ¿vieron cómo cambia nuestra premezcla, por así decirlo? Ya no está pesada como al principio. Cuando yo la batí, incluso era pesado para el globo de mano, pero ahora está tan suavecita, miren cómo rueda nomás. Entonces, ahora sí, habiendo hecho esto, vamos a pasar a nuestras claras. Todito, porque no quiero que nada se me desperdicie. Voy a comerme toditos estos panqueques. Entonces ahora sí, hacemos el mismo procedimiento, pero obviamente ya es un poco más grande el movimiento que tenemos que hacer. Entonces vamos a cambiar de paleta, porque esta ya me quedó corta. Vamos a cambiar de paletita por una más grande. Entonces así es como nos tiene que quedar nuestra preparación final, esponjosita, incluso parece hasta un flan, me encanta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestra cocina, nuestra estufa, y vamos a prender en fuego medio bajo, porque no queremos que esta belleza se nos arruine. Vamos a ponerlo en fuego medio bajo y vamos a ir preparándolo con una cuchara poco a poco en el sartén. Entonces vamos para poderles mostrar. Bien, entonces he puesto en el sartén un poquito de aceite. Como ven, ustedes pueden usar cualquier aceite, incluso hasta el de oliva. Y con una servilleta, papel de cocina, yo procedo a esparcirlo, porque no queremos que nuestro pancake se embebe en aceite. Entonces lo que hago es esparcirlo y ponerlo a que se siga calentando. Vamos a seguir utilizando el papelito, no lo tiren. Cuando ya nuestro sartén esté caliente, vamos con una cuchara a poner nuestra mezcla y vamos a hacerla redondita. O sea, vamos a tratar de que se haga un círculo del porte del fondo del sartencito. Obviamente estoy usando un sartén pequeño. Ya depende mucho del tipo de sartén que ustedes usen.
Entonces este de aquí yo lo voy a dejar para que se haga la cara de abajo por aproximadamente de 3 a 5 minutos dependiendo de la potencia de su cocina. Y le voy a poner una tapita en la parte de arriba. Una vez que pase ese tiempo, saco la tapa y le voy a dar la vuelta. Igual vamos a mostrarles el procedimiento, ¿sí? Bien, entonces ya pasado el tiempo, vamos con una espátula a coger nuestro pancake con mucho cuidado y vamos a darle la vuelta. Y vamos a dejarlo por otros 3 minutos con la tapa. Entonces ya pasaron los 3 minutos. Ya está dorado por el otro lado. Y lo ponemos en nuestro platito. Así vamos haciendo hasta que se nos acabe la masa. Y bien, así es como nos ha quedado nuestros pancakes o panqueques esponjositos. Pueden acompañar este rico desayuno con mantequilla. Suena raro, pero es delicioso. Y también pueden acompañarlo de miel, que le da un toque inigualable. Pueden ponerle miel de abeja, miel de maple, sirope de maíz y pueden acompañarlo con toppings. Pueden ponerle banana en rodajitas, frutillas, todo lo que se les ocurra, unas almendritas, nueces, lo que más les guste. A mí me gusta así, tal cual, con mantequillita y con miel de maple. Es mi favorita. Vamos a echarle un poco. Y he separado una tortillita, digo un poco, ya me fui del agua. He separado, perdón, una tortillita porque quiero que vean cómo luce. Por si acaso, no está quemado, es la esencia de vainilla. Me vayan a decir que soy machona, no es así, es la esencia de vainilla. Recuerden que la esencia de vainilla aporta color, sabor y aroma. Entonces, miren esta delicia, miren cómo está de esponjosita. Si ven por dentro queda así como un quesito, súper lindo. Miren cómo es esponjosito y es poroso, es decir que va a absorber nuestra miel de maple en mi caso. Y voy a probar. Discúlpenme, pero no me aguanto las ganas desde que lo estaba haciendo. Quiero probarlo. Está riquísimo. Pero producción no me deja comerme todo el plato. Entonces, tengo que terminar el video y no puedo dejarlo de ver porque créanme que estoy contenta desde que inicié este video porque es uno de mis desayunos favoritos. Yo sé que en el momento que ustedes lo prueben van a decir que por lo menos una vez a la semana o una vez cada 15 días ustedes van a querer su torrecita de pancakes. Y eso por decirle torrecita, porque yo sí que me he comido, pero bueno, es súper deliciosa. En serio, de todas las recetas, esta la recomiendo muchísimo. Hagan variedades en el desayuno, no coman lo mismo de siempre. Hay 1000 recetas, hay 1000 cosas que probar y cada una de ellas nos va a dejar una linda experiencia, un sabor hermoso. Ya no sé cómo más explicar lo rica que es esta receta. Pero bueno, me tengo que despedir y no lo hago sin antes recordarle que somos Cook and Bites y nosotros realizamos todo tipo de tortas personalizadas en cualquier temática. Realizamos bocaditos de sal, de dulce, cupcakes, galletas, K-pop, shots, dulces, todo para su mesa de decoración de sus eventos. Todo tipo de eventos, baby shower, bautizo, primera comunión, cumpleaños, fin de año, divorcio, todo, celébralo con nosotros. Déjanos compartir esos momentos dulces contigo. Van a aparecer nuestras redes sociales al pie de este video. Nuestro número de contacto para llamadas o para WhatsApp también va a aparecer aquí. Y eso es todo. Me despido porque ya quiero seguir comiendo mis deliciosas tortitas que he preparado esta noche. Entonces, sin decir más, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana con otra deliciosa receta y sobre todo dulce.
regresando de esa receta deliciosa de Luisa Vélez de Cook and Bites, que por supuesto nos ha traído como todos los días martes o miércoles, ahí puedes compartir en familia. En ese momento vamos a entrar a un nuevo segmento, pero antes le doy el saludo a mi colega también que va a colaborar conmigo en la animación, el ingeniero Javier Salgado. ¿Cómo está? Bienvenido. Un cordial saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales, al programa Amanece con nosotros. Y bueno, empezamos con varias temáticas muy importantes a nivel nacional. Así es, así que le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, doctor Carlos Estarellas, que es experto en relaciones políticas internacionales y también fue ex subsecretario de Relaciones Exteriores, al cual le damos la cordial bienvenida para tocar este tema muy importante como se está dando, que es el conflicto entre Estados Unidos e Irán, pero también el impacto que tiene en Latinoamérica. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, siempre es muy grato estar aquí en su programa. Mire, las relaciones internacionales siempre se manejan con prudencia, con inteligencia, y a veces son factores fundamentales. En el caso de Estados Unidos siempre ha tenido una política de Estado y ha visto más allá las relaciones internacionales. Le podría señalar varios ejemplos, pero para no agotar a sus televidentes, podría decirle que el presidente Wilson es el que crea la Liga de Naciones o Sociedad de Naciones. El presidente Roosevelt es el inspirador y creador de la Organización de Naciones Unidas. Y en política exterior han existido presidentes que, aunque han pensado distintos, por ejemplo Kennedy, que era demócrata, y Richard Nixon, que era republicano, veían la política internacional y la política exterior americana como algo de gran importancia. Kennedy tuvo que enfrentar varios aspectos en política internacional, pero uno de ellos fue los misiles que la Unión Soviética los puso en La Habana. Y sin embargo, con firmeza, decisión, pero con prudencia, logró que se los saque y que no se vaya a una tercera guerra mundial. El presidente Richard Nixon sacó las tropas de Vietnam, salió de Vietnam, e hizo una relación fluida con China, que hasta este momento se mantiene. China estaba totalmente aislado. Claro, por supuesto. Entonces me da la impresión, lamentablemente, que eso no ocurre actualmente en los Estados Unidos. Como ya conocemos, se mandó a asesinar a un general iraní. Eso dio como consecuencia la reacción del gobierno de Irán contra bases militares en Estados Unidos. Y quizás el efecto mayor fue el haberse bajado un avión creyendo que ese avión era de los Estados Unidos y que iba a ir en contra de ellos. Entonces, a veces estas cosas se pueden ir de las manos. Y además en el análisis global hay factores, hay las consecuencias y hay a veces muchas cosas que están fuera. Que uno no las ve, pero que son causas y con causas. Entonces ojalá estos dos estados tengan prudencia para no desencadenar un conflicto internacional, porque todo conflicto, toda guerra es mala, no gana nadie. Pero usted, ¿cómo ve desde su punto de vista a nivel de apreciación de relaciones políticas exteriores? Aparte de que se está totalmente desencajando el tema, que no existe el respeto hacia los derechos humanos, como ellos mismos lo declaran a través. Claro, lo que pasa es que no hay guerra justa. Eso es una barbaridad. Yo pienso que aquí hay una deficiencia de la Organización de Naciones Unidas, que fue creada fundamentalmente para precautelar la paz. Es verdad que tiene una serie de organismos que sí ayudan, la Organización Internacional del Trabajo, el ACNUR, la FAO, organizaciones del medio ambiente, pero eso es accesorio. Lo principal para las Naciones Unidas es la paz. Lo que pasa es que nace con un Consejo de Seguridad, que son los estados que tienen voto, que se llama veto, que niegan las decisiones de la organización, que son los que ganan la guerra: China, Rusia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Y esos intereses han impedido que actúe. En este momento las Naciones Unidas debería precautelar, actuar, evitar que el conflicto sea mayor.
Además que nosotros vemos el conflicto a veces desde óptica totalmente occidental, porque quizás se nos enseñó, con Historia Universal, nosotros comenzábamos Grecia, Roma, etc., olvidando el Medio Oriente, lo que es... no es Siria, digamos Irán, era lo que antes era el famoso imperio medo-persa. Entonces cuando el presidente Trump dice, después digamos corrigió, voy a mandar a disparar todo, también vamos a mandar en contra de las ciudades culturales y todo, uno dice, aquí hay un gran desconocimiento. Incluso los musulmanes están divididos a partir de la guerra del camello. Entre los que persiguen, digamos, estaban con Mahoma y los parientes de Mahoma. Dice que salen todas estas divisiones, sunitas, todos ellos. No es lo mismo el análisis de Irán que el análisis de Irak, que el análisis de Afganistán. Claro, cada quien tiene su propia apreciación a través de su idiosincrasia. Definitivamente, y nosotros lo vemos como que fuera lo mismo, como que a nosotros nos dijéramos que los católicos somos iguales a los testigos de Jehová, a la secta de los últimos días, a los de Pare de Sufrir. Es decir, sería un error. Claro. Entonces, enfocamos mal. A mí lo que me preocupa, que va más allá, es que esta confrontación va a ser, digamos, no solo entre estados, sino entre grupos terroristas. Hay en Medio Oriente una serie de grupos terroristas y el terrorismo no hace una diferencia, su insania no hace una diferencia entre su nacionalidad, su color, su pensamiento, su ideología. Ya se vio en el ataque a las Torres Gemelas a través de ese grupo terrorista subversivo, y que el que lo dirigía era Atta. El avión cayó sobre Al-Qaeda, el avión cayó sobre las torres y murieron más de 10 ecuatorianos que trabajaban en las torres. Entonces uno dice, ¿qué tienen que pagar los ecuatorianos sobre un conflicto o una acción terrorista que era entre Irak, en ese momento entre Al-Qaeda y los Estados Unidos? Entonces, estos grupos terroristas justamente se fortalecen por las injusticias, es el pretexto. Y en Medio Oriente hay una gran injusticia, que es el problema entre Israel y Palestina. Mientras no se corrija, mientras cometa el presidente Trump, quizás por desconocimiento, querer imponer la capital justamente en una ciudad que está dividida en 3 estados, que es Jerusalén. Son, digamos, provocaciones innecesarias. Ahora, hay una serie de analistas internacionales, digamos, del exterior, no lo digo yo, que dicen que hay otros aspectos. Un aspecto fundamental es que el presidente Trump está en un impeachment, es decir, en un juicio político. El segundo aspecto es que está en la reelección y que obviamente estas acciones le ha servido para fortalecer su imagen. Entonces, yo espero que exista prudencia para poder enfrentar. Doctor Estarellas, una consulta, le saluda el ingeniero Javier Salgado. ¿Cómo está, ingeniero? Las políticas internacionales se enfatizan mucho en tomar decisiones contundentes y sabias. Debido a la experiencia de Trump, sabemos que es un personaje político radical que a veces no solamente ha destruido temas ambientales, sino que hace caso omiso a lo que dice el tema social, la justicia social. Una pregunta para usted, ¿de qué manera estos intereses que puede ser el oro negro, como es el petróleo, teniendo un antecedente lo que fue Al-Qaeda con Bin Laden y la destrucción que hubo en las Torres Gemelas, que es un gran precedente para Estados Unidos, este tema de las guerras, no hace bien a la parte internacional de que no se ha manifestado rápidamente, inmediatamente en las Naciones Unidas, lanzando comunicado, o nosotros tenemos que apostar por un líder nuevo en la región? Yo creo que Macron podría ser un nuevo líder en la región que puede equilibrar estos conflictos internos. Bueno, aquí hay varios aspectos, ingeniero. Uno de ellos, el presidente Trump es un hombre inteligente, nadie le puede negar que es un líder, pero fíjese que él dice han estado en peligro las embajadas americanas y el ministro de Defensa dice que él no ha visto peligro. Entonces no puede ser pues que el ministro de Defensa de Trump diga no ha habido, porque ese era el pretexto. Por supuesto. Quizás el presidente Trump recordó un capítulo histórico que se dio en Irán
cuando era presidente Jimmy Carter, que era un hombre, digamos, inocente, digamos, y se cayó el Shah de Irán, vino el Ayatollah Khomeini, y el pueblo se tomó la embajada americana, incluso existieron personas secuestradas. Entonces quizás Trump dijo, yo no voy a ser Jimmy Carter, pero de acuerdo al ministro de Defensa no habían las señales de urgencia. Entonces eso me preocupa mucho. Yo sí creo, como usted señala, que las Naciones Unidas debería intervenir. Ahora, el presidente Trump se ha alejado mucho de la Unión Europea, si son sus socios, porque Estados Unidos puso el plan Marshall, creó la OTAN, todas estas cosas. Tal es así que la Unión Europea se ha pronunciado en que obviamente quiere la paz, pero sus pronunciamientos han sido muy cautos. Entonces, ojalá vuelva a la cordura. Yo creo que el presidente Trump ya se ha dado cuenta de que se le puede ir de las manos. Es que estas acciones pueden salir de las manos, y él ha dicho que ya lo da por terminado, que va a tomar acciones de tipo financiero, de tipo económicos. Ojalá, quiera Dios, que esto quede ahí y que no vengan actos de terrorismo de mucho peligro, claro, porque como bien preguntaba usted al comienzo de la entrevista, obviamente que hoy una conflagración le hace daño a toda la humanidad. Es decir, las guerras atómicas son terribles, porque solo las bombas rudimentarias que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki acabaron con Japón, solo quedaron vivos las cucarachas y son rudimentarias. Hoy, por el viento, por todo, el daño sería general. Incluso en un mundo globalizado, todos entraríamos, cuando Ecuador, ahí la Segunda Guerra Mundial, se enteraba por el telégrafo, digamos. Hoy todo el mundo se enteraría inmediatamente y todo el mundo estaría interconectado. Entonces el efecto sería para todos. Y una tercera guerra mundial ojalá nunca ocurra, porque eso sería el exterminio de la civilización. Eso sí es verdad. Le damos un saludo a todas las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales. Un saludo para Yoko García Gaete, que nos está viendo en la Universidad Católica. Un saludito para Ronald Meyer, también, que está conectado a nuestra programación. Para la doctora Karina Moncayo, que nos está viendo. También para Jessica Plúas, que nos está viendo desde Estados Unidos. Un saludito. Para Piero Campoverde Valdés. También para Jaime de la Cruz. Para Sarita Pozo Valdión. Y para José Luis Calderón, nuestro colega que nos está viendo a través de GTC. Para María José Morena, que también nos está viendo súper conectado a nuestra programación. Y Yoko García dice, excelente invitado. Así es, nuestro querido invitado, el doctor Carlos Estarey, experto mucho, muy gentil, en relaciones políticas internacionales. Mi estimado doctor, una pregunta. Desde su apreciación, ¿cuál sería el impacto que generaría en Latinoamérica, dado este conflicto o esta controversia que existe actualmente? Mire, son varios. Estados Unidos, en el caso del Ecuador, es nuestro primer socio comercial. Entonces, evidentemente nos va a impactar. En segundo lugar, estamos dolarizados. Es decir, que tenemos su propia moneda. En tercer lugar, hay una gran cantidad de ecuatorianos que viven y trabajan en los Estados Unidos. Es decir, que hay una relación causa-efecto, porque están allá, pero de todas maneras hay una relación con los familiares acá. Y de hecho, que una confrontación de ese sentido, si es que se dan actos terroristas, que ojalá no se den, va a ser difícil pues trasladarse a los Estados Unidos con el miedo de que ocurra algo, o trasladarse a Europa, porque como ustedes conocen, en Europa hay una gran cantidad de musulmanes, que muchos de ellos han salido por el miedo a ISIS. En Francia, por ejemplo, los musulmanes tienen una población altísima. Hay otro factor, en Francia la gente joven no se quiere casar. El gobierno tiene que obligarlos, incluso exonerarlos de impuestos para tener hijos. Incentivos, ¿no? Para que se casen. Incentivos, mientras que los musulmanes llegan y se tienen casan. 6, 8 hijos. Entonces hay una población que ha crecido mucho. Yo espero que la inteligencia, la capacidad haga que el presidente Trump tome con calma estas acciones. Esa es la esperanza del mundo. Y también que no aproveche como una coyuntura política, ya que de por medio tiene un juicio, ¿no? Un tema que ya lo hemos visto de conocimiento internacional, y que esta coyuntura no sea aprovechada para temas políticos. Totalmente. Eso sería terrible temas políticos y para la reelección. Aspiramos que
que eso no ocurra. Así es. Bueno, le agradezco muchísimo por su muy participación gentil, en muy este amable programa. por la invitación. Y sobre todo poder conocer este conflicto que esperemos que no sea así y que tenga una solución mediática, ¿no? A través de la Organización de Naciones Unidas. En ese momento vamos a un brevísimo corte comercial y regresamos con mucha más información porque dentro de breve vamos a estar analizando el tema que surgió hace poco en Australia, el incendio y su impacto ambiental a través, no solamente en Australia, sino también en otros países aledaños como es Uruguay, Argentina, Chile y también otros temas que están surgiendo a través de la emergencia climática que estamos hoy en día. Ya regresamos. Amanece con nosotros es el programa que se transmite de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana y su conductora es Berenice Valdés. Varios temas importantes para la familia ecuatoriana son tratados en este tema. Amanece con nosotros, Ecuador en directo. Regresando a ese brevísimo corte comercial, en ese momento vamos a entrar a un nuevo segmento, sobre todo para aquellas personas que necesitamos que se introduzcan el tema de medio ambiente, porque es el único planeta en el que estamos viviendo. Para ello le damos el cordial saludo a nuestra invitada Andrea González, que trabaja en Fundación Iguana, para hablar de este tema importantísimo como son los efectos que ha causado el incendio que todavía está vigente en Australia, ¿no? Y cómo ha tenido esa afectación climática en general. Hola, bueno, buenos días chicos, encantada de estar aquí, siempre es un gusto poder compartir estas noticias ambientales. A veces tenemos cosas lindas, como el programa educativo, otras veces tenemos cosas realmente tristes, ¿no? Y como conversábamos un poco offline, el tema de Australia ha sido un tema tan largo y tan extenso que muchas personas realmente no comprenden uno o no, bueno, ya le pierden el interés, ¿no? Viene Navidad, viene diciembre y así, están quemándose pobrecitos los koalas, pasa diciembre y de repente en enero, o sea, sigue ardiendo. Entonces, bueno, contar un poco de qué se trata y por qué está sucediendo esto. Esto comenzó en julio. En julio comenzaron los primeros incendios en Australia. Australia, por su ecosistema, tiene una época natural de incendios forestales. Y ojo, aquí me voy a poner polémica. Imagínense ustedes que los incendios forestales son necesarios. Y van a decir, ¿pero por qué vamos a quemar el bosque? No nosotros. Pero naturalmente, la naturaleza sí tiene incendios forestales. Esto es como un reset.
En la naturaleza, como todo, como también en los sistemas humanos, ¿ok? Llega un momento en que ciertas especies se posicionan sobre otras, ¿ok? Y esto justamente es como la justicia social, si quieres verlo así en el bosque. Claro. Es la manera en la que otras especies pueden volver a tomar una mejor posición. No va a cambiar un depredador con su presa, pero sí otro depredador que compite puede tomar una mejor posición. Me invento. En un sector hay un montón de lobos que están manejando la mayoría de las presas que vendrían a ser sus conejos en un ecosistema del norte, ¿ok? En el rato que hay un incendio forestal, a lo mejor se muere una cantidad de lobos y permite que el oso recupere una parte de ese sector donde él cazaba antes. Los incendios naturales, los incendios en los forestales son necesarios. Y fíjate que esto se dieron cuenta en los bosques de secuoya en Estados Unidos, que los cuidan muchísimos porque estos bosques son milenarios, ¿no? Que no dejaban que haya ningún incendio, nunca. Y empezaron a haber ciertas especies que empezaron a desaparecer porque no había esa posibilidad de volver a tomar o volver a competir en un escenario justo de nuevo con otras especies. Claro. Entonces se dieron cuenta que los incendios tienen que suceder, sí, pero de manera natural. Siempre le hemos dicho que es el cambio climático. El cambio climático no es más calor ni más frío, es este desorden en un sistema hipercomplejo que tiene un montón de interrelaciones. Entonces, en el momento en el que la temporada normal de incendios de Australia, que es necesaria y es buena y se puede tener todos los años, se exacerba porque el cambio climático llega a picos de 40 grados centígrados en el mes. Aquí. Exactamente, ellos están con 40 grados centígrados desde diciembre probablemente y en enero y febrero recién van a llegar al pico. Y tienen unos vientos huracanados por culpa de la deforestación y por todo esto del cambio climático que obviamente aviva estas llamas. Es más, uno de los bomberos que muere porque su camión lo vira el viento. Entonces estamos hablando de condiciones climáticas extremas, que fue lo que siempre se trató de decir. El cambio climático no iba a afectar a un lugar específico más calor o más frío. Entonces hay que entender eso. Es un sistema natural que ha sido exacerbado por el cambio climático y que está produciendo muertes y desastres naturales a todo lo largo. En números van 28 personas muertas, 3.000 casas afectadas. Y en el caso de, por ejemplo, de los animales, en su diversidad, ¿cuántas especies han fallecido? Tenemos lo bueno, lo malo y lo feo. Australia es un lugar que tiene muchas especies endémicas. Llámense endémicas las especies que solamente vas a encontrar ahí. Por ejemplo, la tortuga de Galápagos. Nuestra tortuga de Galápagos solamente vive en Galápagos y solamente la vas a encontrar ahí. Por ende, si matamos a todas las tortugas de Galápagos, se extinguió. Como el Lonely George, ¿verdad? En el caso de Australia, es grande y tiene un montón de gente que ha estado dedicada a la conservación durante mucho tiempo, que es lo bueno, para que vean que esto de conservar sirve y sirve muchísimo en estos casos. Claro. Los koalas no están extintos, porque los koalas siempre han tenido sus refugios. Y si bien hay aproximadamente 1/3 de los koalas ha muerto, junto con 1/3 de su hábitat, el otro remanente está conservado y sí se puede recuperar. Quienes están extintos son realmente los pequeños animales que no tenían ese chance de conservación. Pequeños reptiles, mamíferos, insectos, ranas, marsupiales muy pequeños, que ya se quedan en estos parches desconectados y obviamente una vez que ya está quemado, estos animales no van a volver a poder cruzarse ni reproducirse, lo cual los lleva a una inminente extinción. Exacto. Entonces, a nivel ecológico, el daño es enorme, pero un país como Australia, que siempre ha apostado por la conservación, sabiendo que es endémico, tiene muchísimas probabilidades de recuperarse. Justamente por la conservación. Por la conservación. Exactamente. O sea, no existe ese peligro como se veía y se trasladaba, el efecto que era realmente muy negativo. Claro, y aparte es un poco irónico, porque el eucalipto es originario de Australia. El eucalipto en Australia es una especie nativa. Pero el eucalipto se ha distribuido por todo el mundo. Nosotros aquí en el Cajas tenemos un serio problema de invasión por eucaliptos. Entonces los ecologistas decíamos ayer, y si mandamos todos esos eucaliptos de regreso a Australia, donde tanta falta va a hacer ya un árbol grande, ¿no? Obviamente, imagínate, el traslado en helicóptero de eucalipto es una cosa de locos, pero vendría a ser lo lógico en el sentido de que, claro, los eucaliptos no se van a extinguir, hay eucaliptos por todos lados, pero dentro de Australia su función como ecosistema en este momento ya no sirve. Entonces tienen que tener un esfuerzo enorme. El humo, en diciembre, el 10 de diciembre, que se tomó una foto en una de las playas más concurridas de Australia, llegó a ser 11 veces 11 veces más el nivel peligroso de humo que se soporta. Y cierta parte de ese humo obviamente se va a repartir por todo el planeta. En el balance de cambio climático es terrible porque todo ese CO2, los árboles cuando crecen usan el CO2 de la atmósfera para su cuerpo, ¿verdad? Porque nosotros sembramos una semilla y esa semilla lo que hace es tener esa información de cómo esa semilla va a coger todo ese CO2 y volverse un árbol a partir de ese CO2. En el momento que quemamos ese árbol, todo ese CO2 se va de nuevo a la atmósfera. Entonces,
encima estamos sumando a este cambio climático que es el que realmente es el culpable. Sin duda alguna, Andrea deja una reflexión también a nivel mundial este tema de los incendios forestales. A pesar de que pueden ser accidentes geográficos naturales, igual quedan un precedente de que igual estamos perdiendo especies. La introducción de las especies, cuando se pierden estas especies endémicas, sí se puede introducir a manera de, ¿cómo te podría decir?, de áreas o reservas protegidas que tenga Australia. Claro. Y que tengan especies salvaguardadas debido a este incendio forestal. Ahora, lo lamentable aquí es que las temperaturas llegaron hasta 50 grados. No sé si revisaste eso, está en la BBC de Londres. Pero, más allá de eso, es poder nosotros contribuir a esta conciencia de que, bueno, los incendios forestales se tienen que dar o deben de darse, pero deben haber protocolos de seguridad en el mundo. Porque una devastación por incendios forestales, por contaminación de cuencas hídricas o por otros tipos, debe ser controladas por los estados o por los organismos internacionales. Ahí debe tener la tecnología. Sobre todo controlar cuánto nosotros estamos exacerbando estos sistemas. Esa es la parte compleja, porque a nivel operacional es difícil creer que 2.000 o 3.000 bomberos, así sean todos de Canadá, Nueva Zelanda y todo, van a poder controlar esto. Se sale de las manos. Entonces, mira qué inteligente la gente de Australia, que el primer anuncio como país ha sido disminuir sus emisiones de CO2. ¿Por qué? Porque están aceptando que realmente la culpa... O sea, si hay 183 personas que han estado enjuiciadas por cargos relacionados a poder haber tenido algo que ver con estos incendios forestales. Ya que es lo que pasa aquí también en la época seca. La gente bota la botella en la perimetral, ¿verdad? La botella de vidrio en el cerro, pues están, uy, el maldito que quemó el cerro. Y no sabes que el maldito fuiste tú, porque botaste la botella de vidrio en una época seca, con semejante sol de 40 grados, cuando sopla el vientito, prendiste. O botan las colillas de cigarrillo. Las colillas de cigarrillo por la ventana, que son un peligro en todo sentido, o sea, para la contaminación del agua y para los incendios forestales. Y si bien en Australia, te digo, sí lo tienen bastante controlado, lo normal es que en estas temporadas empiecen los incendios por los rayos. Ahí tienen muchas tormentas secas. Entonces todo estaba muy bien hasta que nosotros empezamos a deforestar y exacerbar este sistema, y estas son las cosas que ocurren. O sea, esto es incontrolable, es lo que le comentaba Berenice off cameras. Esto no va a parar probablemente hasta febrero. Y esas son las miras que se tienen. Se trata de reducir lo que más se pueda, porque esto se ha salido de control, no es normal. Esto es un sistema normal exacerbado, pero esto probablemente no para hasta febrero. Y es enorme la cantidad de recursos y dineros que estamos invertidos, y el factor humano también involucrado, obviamente. No solamente el ecosistema. Realmente es una problemática que va mucho más allá del aspecto solamente de medio ambiente, sino el aspecto social, económico, político, porque el impacto que ha tenido ha sido terrible. Te consulto el tema, a nivel de lo que tiene que ver el efecto que ha llegado hasta Argentina, hasta Chile y parte de Uruguay, ¿a qué se debe? Los vientos siempre van a traer las cosas desde la izquierda, derecha, depende de por dónde lo estemos viendo, pero como más o menos ubicarlo. Imagínate que la tierra de la selva amazónica contiene arcilla del desierto del Sahara. Sí. Y esa arcilla del desierto del Sahara, no sé si vieron ese programa que se llama Strange Rock. Strange Rock, de Will Smith, creo que era el que salía, me encanta. Y él te decía que el parte de los nutrientes que tiene la selva amazónica es gracias a que el viento levanta un montón de arena del Sahara y lo trae para acá. Entonces, imagínate, ¿no? Si la selva amazónica está constituida de desierto del Sahara, qué fácil es que de Australia nos llegue. Y ha pasado todo el tiempo. En su momento, cuando Chernobyl fue el desastre nuclear, quienes se dieron cuenta, en verdad, fueron los suecos y los suizos cuando ya les llegó todo para allá. Claro. Normalmente las grandes catástrofes del mundo han tomado en consideración trabajar en pos de evitar o prevenir esto por eso, porque se dieron cuenta que inminentemente nos va a afectar a todos. Ahora, esto de CO2, la contaminación es material particulado, que puede tener un montón de efectos en el sistema respiratorio, como alergias o como otros problemas de flemas o esas cosas, pero no es realmente el material peligroso que se puede meter dentro de la sangre. Entonces, a nivel humano hablamos de los riesgos de un incendio forestal, quema de casas, muerte obviamente, ¿no? Contaminación en el aire como tal. A nivel ecológico sí hablamos de una gran cantidad de CO2 que suma a este efecto de cambio climático para que haya a su vez más calor, más sequías
y más, más incendios forestales que deforestan. Entonces, ahora mi pregunta va mucho más allá. En el aspecto, por ejemplo, de la emergencia climática que se vive a nivel mundial, ¿cómo se puede un poco parar este tema? Porque existe bastante polución, existe absolutamente demasiadas cosas que existen, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué se puede hacer a favor? Cada quien desde su hábitat. Desde su pequeño lugar, exacto. Exacto, puede hacer. Mira, y lo importante es, y siempre se lo ha dicho, saber que el cambio climático en este caso le tocó a Australia. Australia es un país del primer mundo, Australia es un país preparado, Australia es un país que tiene todo bajo control. Pero donde ese incendio forestal, como pasó en la Amazonía, y me gustaba ponerles ese contraste para que veamos más o menos en números, ¿no? En Australia se van quemando 7.3 millones de hectáreas, en la Amazonía se quemaron 7. Ya, o sea, va 0.3 más que lo que se quemó la selva amazónica, que ya fue un desastre. O sea, este año hemos perdido hartísimo pulmón del planeta, para ponerlo en cristiano, ya. Hemos perdido full pulmón este año. Entonces, a nivel realmente de recuperar eso, es un trabajo enorme. Realmente todos tenemos que ponernos a trabajar desde nuestro pequeño... Mira, yo soy súper práctica. Nosotros vivimos en Ecuador. Ecuador no tiene una gran huella de carbono. Y siempre lo hemos dicho, cuando yo le digo a la gente, Ecuador tiene que trabajar por la huella de carbono, la gente cree que esto es... Ay, estoy trabajando para los australianos o para que el osito polar no se muera. No, es aquí. Es aquí. Es aquí porque nosotros no estamos como Australia, así que nos llega a pasar eso y la vamos a pasar terrible. Claro. Entonces, primero que nada, tu carro. ¿Cómo te mueves? Eso es infalible. ¿Cómo te mueves? ¿Tienes una camioneta gigante que aplasta y te encanta ir a 100? Bueno, disfruta del incendio forestal porque ahí está, de verdad. ¿Te gusta tener prendido todo el día y no estás conectado a un panel solar? Ahí va tu cuota de calentamiento global. Entonces realmente sí son cosas que podemos hacer todos, ¿ya? Nuestra culpa no es tener energía. Nosotros como ecuatorianos no escogimos tener energía de fósiles, ¿ok? O quemar gasolina para tener energía. Todos necesitamos aire acondicionado en Guayaquil. Pero sí podemos exigir que funcionen las hidroeléctricas, que haya paneles solares, porque no nos sirve de nada las electrolineras si igual están conectadas a un combustible fósil que quema para dar electricidad. Exacto, eso te iba a decir. Le faltan como que más expertos a nivel de municipio, bueno, y otras gentes, como para poder generar bien el trabajo ambiental como se requiere. Cambio, pero es totalmente eso, energía y transporte. O sea, nosotros como país es lo que realmente tenemos. Tiene que haber una energía limpia. Energía limpia, cómprate un carro chiquito que no gaste tanta gasolina, hasta tu bolsillo te lo va a agradecer. Así no vas a estar en contra de que le quiten el subsidio a los combustibles fósiles que tanto aportan al cambio climático. Entonces, todo, es un chip que tenemos que cambiar todos, porque ahí están todos los viernes, los chicos, incluyéndome yo también, con los carteles, ¿no? Se suben en la F-150 y se van a la U, entonces, papi, no. Claro. Esa es la controversia. De verdad, es verdad. Con todo el cariño. De desplazarnos de una manera sostenible y también bueno, yo sí ansío ver en que, por ejemplo, las autoridades comiencen a tener dentro de sus techos. Yo les voy a hacer una pregunta, yo les voy a hacer una pregunta a ambos. Por ejemplo, a nivel de organizaciones y fundaciones que siempre están involucradas en temas de medio ambiente, ¿no han pensado en crear un plan de política pública que sume al tema del Estado para generar este impacto positivo ambiental que se requiere? Porque yo veo, y lo presiento de esa manera, que sí existen estos proyectos, pero no se los ejecuta de la manera correcta porque no hay expertos. Es que no hay expertos, o sea, lamentablemente no hay expertos. Hay los asesores que medio conocen algo porque lo leen en YouTube o porque a Juanito Pepito le dijo, pero no porque son expertos y conocen el tema. Lo que pasa es que hay un problema bien profundo, voy a ponerlo suave, pero lo que pasa es que el activista normalmente ve a la política como su archienemigo, hasta que tomas un poquito más de madurez y te das cuenta que tienes que hacer lobbying, porque sin lobbying no te mueves. Claro. Te lo digo yo que pasé de estar tirada en la 9 de octubre, no, al aleteo, a estar de candidata política para una viceprefectura, cuando nunca en mi vida pensé que iba a involucrarme en la política de tal manera, pero primero que nada tuve buenas experiencias, conocí gente en la política que a pesar de que no era experta, estaba dispuesta a ceder el puesto. ¿En qué sentido? Para campañas todo el mundo es verde, todo el mundo recoge perro, monta caballo, come quinoa, ¿no? Es lo máximo. ¿Por qué? Porque lo verde vende, y es verdad, el 60% de la población es millennial, hagan sus números, chicos. Yo lo entiendo, pero de eso a hacer greenwashing, que es eso de me trepo en el caballo para la aprobación de las campañas de la hora de la hora, no me interesa y voto por la ventana de basura, okay, porque hay una diferencia abismal entre el uno y el otro. Sí hay, entonces lo veo mal, pero creo que va encaminado, sí, es una moda, pero eventualmente cada vez los activistas se están metiendo un poquito más en la política, no todos, otros siguen diciendo, te tomaste la foto con el ministro, te quemo, ¿no? Pero vamos entendiendo un poco los activistas que tienen que trabajar con política y eso nos da paso a justamente eso, a dejar de ser una pantalla
Claro. a trabajar juntos. Tal vez el activista no quiere tus votos, pero tal vez tú necesitas de la idea de él. Entonces, yo sí creo que el político inteligente, que tal vez no sabe de activismo, pero quiere ser parte de esto, le debería dar el nombre de la fundación. Yo quiero salvar perros, entonces miren, voy a trabajar con rescate animal. Eso es lo realmente pilas y que nosotros como público te vamos a creer. Porque el día de mañana si vienes tú y me dices, es que yo duermo con perros todos los días, selfie, selfie, selfie. No te pues, creo. Claro, por ejemplo, Rescate Animal, que lo que hizo fue Diego Spotorno junto a, ¿cómo se llama? Natalie Toledo. Natalie Toledo, hicieron algo funcionó, positivo. Exacto, y arrancó bien, bueno, ya no va tan bien, pero es una buena idea, a eso me refiero. Claro. A que hay que empezar existe. con una base. Tú no puedes, como político, si nunca en tu vida has hecho activismo, decirme, da lo mismo con las drogas también, porque yo en campaña vi de todo, ¿no? Entonces tú no me puedes venir a decir, yo soy experto en rehabilitación y nunca te has tomado ni una cerveza. No, pues, tienes que saber de qué me estás hablando. Entonces, claro, conocer el tema, plenitud para poder... Pero eso- se viene mucha presión. El voto inteligente, ya como decías, los millennials y los que se vienen de la generación Z ya No te creen. no comen esos cuentos de que yo veo muchos personajes ahora que abrazan perros, están sembrando, porque ya estamos en un tema electoral. Es nada, las puertas. exacto, y ya El empieza. termómetro empieza, entonces a nosotros que sí somos millennials. Sí, somos millennials, somos senials. Nosotros somos los primeros millennials. Sí. Tuvimos 15 años sin celular y 15 años con celular. Ajá. Sí. Somos una especie de periodo de Entonces, extinción ya mutante. captamos que ese mensaje ese concepto creativo no va por ese equilibrio. Pero yo sí pienso que la política en Guayaquil y en Ecuador debe tener una transformación Sobre todo en dinámica. En Guayaquil más que todo una transformación dinámica porque ya no resistimos las altas temperaturas y tenemos que tener muchos árboles. Por eso decía, o sea, ¿cuál es el plan de política pública que se debe implementar desde ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como el municipio de Guayaquil es autónomo y descentralizado a través del COTAD de 2008, Puede los ir a activistas aprobar, exacto. deberían de hacer un plan de política pública. Por ejemplo, ya sacar un poco de palmeras y plantar cedros. Mira, la plantar ordenanza para la guayacanes, protección de los árboles patrimoniales Ajá. está hecha desde el 2015 de Fundación La Iguana. Ujú. Va conjunto con el libro de árboles de Guayaquil para que tenga peso. Entonces va el libro de árboles de Guayaquil en el que te digo todos los árboles de Guayaquil nativos, dónde los puedes ir a ver y cuáles están protegidos. Ujú. Hasta 2020. fecha. Y Claro. tienen buenas intenciones, no es que nos han dicho que no, sí, y es más, que me escuchan Pero la todos, cuestión es estamos ejecutarlos. abiertos y estamos trabajando en el tema, pero ¿por qué tanto tiempo? Son 5 Exacto. años. Y también el tema, por ejemplo, de Guayarte. Claro. Así también. Yo pasé por ahí, bueno, pasamos por ahí el fin de semana y fue un tema realmente... Contaminante el estero, Oye, sí. y ni siquiera era Hay la olores tarde. tóxicos, sí, Ni siquiera ahora era la sí tarde, espuma. ¿qué hora era? Eran las 5 de la tarde. El tema es que ellos saben Oye, que existe la olía contaminación. horrible. La espuma que vemos en el estero, en esa zona ahí, es generada cuando, has visto que hay esa bajada, ¿verdad? Hay Ajá. como unas piedras que hacen una bajada Sí. de agua. Entonces esa bajada de agua inserta aire cuando, no voy a poner muy técnica, pero bueno, la superficie del agua cuando uno tiene jabón se pone como más tensa, tiene más Sí, sí, sí. tensión. Por ende, si yo soplo, es muy fácil que se haga una burbuja en esa como agua tensada, por así Ajá. decirlo, hablando en cristiano. Esa espuma que nosotros estamos viendo ahí es de alguna manera o detergente o jabón que está saliendo de algún lugar y puede ser probablemente doméstico. Claro. Entonces ahí lo que habría que ver es de dónde está saliendo, porque eso es agua tensada. Eso es algún Entonces- tipo de tensado en el agua. Entonces Josué Sánchez, que es senial también. Sí, Debería él es senial. implementarse ya Sí, Sí, él es ese senial. tema y ya corregir Pero ejecutarlo. es uno. Necesitamos pero más hay que gente trabajando en el ejecutarlo. tema porque aparentemente nos importa bastante. Es lo que él dice, en Claro. Guayaquil, sobre todo en Guayaquil, nosotros somos la ciudad más grande del país, pero políticamente hablando no nos hemos adueñado para nada. Quito y Exactamente, Cuenca sí. nos dan palo. Ah, No he eso visto sí es Me voy a verdad. concejales. esconder después. No, sí es verdad, porque realmente, por eso lo digo, o sea, realmente me preocupa el tema porque aquí, al menos en Guayaquil, es un horno. Nosotros No, somos buenísimos para es criticar, un para horno. hacer miércoles Guayaquil, odiamos a todos los políticos, no quiero saber nada, me voy a la playa con mis audífonos. Así no se puede. Claro. Claro. Así no se puede. Sería muy bueno que realmente se implemente de manera muy positiva y que se haga algo desde ya. Con Josué Sánchez, que es senial. Sí, así es. Y hay la apertura Y de la Y si- Organización de Medio Ambiente Sustentable y junto si a no Fundación lo- Aguana Exacto. deben implementar esos planes de política Claro. Y pública si no lo para hacen, ejecutarlos. si no lo hacen, Que dejen hacer. Que dejen hacer, porque no he visto un concejal ambientalista todavía. No. No, no, Ahí no. salió Ahí cuántos está, proyectos va pues. presentando cada uno. Ahí Es está, una del maravilla. partido, ¿de cuál estaba? Ay, Bueno, no el podemos uno- decirlo, no, pero de un el otro, partido, porque a de mí otro no me partido. importa, te juro. Contarle que estén Ya trabajando por el medio sea- ambiente, yo no soy de nadie. Mi Bueno, lucha es sea que ambientalista. sea de izquierda, de derecha o de centro, ahí vamos. Claro. Exacto. La tercera vía, como siempre he dicho. ¿Cuál? La que funciona.
Bueno, eso sí es verdad. Sí, Le ya vemos una agradezco tendencia. muchísimo a mi querida Andrea Gracias a González de ustedes, Fundación chicos. Aguana por habernos acompañado el día de hoy y sobre todo tratar este tema importantísimo, no solamente porque está causando el efecto en Australia, sino un efecto realmente global a nivel mundial y qué se tiene que hacer o qué se debe de hacer. Y bueno, para ello lo hemos tratado el día de hoy. Mañana no se pueden perder la programación porque vamos a estar hablando con nuestros invitados especiales, entre ellos él es economista. Sí. Guido Chiriboga, en el cual vamos a estar tratando un tema muy interesante que tiene un proyecto de política pública a través de Casa Grande. Así que no te puedes perder la programación del día de mañana, así que te espero a las 9 a.m. Chao, chao. Chao, chao.